Vamos una vez más ahí a Filipenses 2, hermanos. Filipenses 2, 12 al 16. Voy a leerlo una vez más, hermanos, para que lo tengan ahí en su mente, después en su corazón y luego en su acción. Dice Luminares en el mundo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, asidos de tu palabra, Señor. Queremos que nos hables, Señor, a través de ella, y que podamos nosotros comprender cuál es tu pensamiento, Señor, en relación a actividades que comúnmente llevamos, Señor, y a veces lo hacemos sin ni siquiera saber que son cosas que a ti no te gustan. Ayúdanos, Señor, a ser luminares en el mundo y bendice a esta amada congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El peligro de la murmuración, hermanos, y les voy a poner ahí una imagen que viene ahí. Este es un incendio forestal de sexta generación, así se le llama. Un incendio de sexta generación es aquel incendio forestal que se sale de control totalmente y que no hay capacidad humana para extinguir ese fuego. Ese rebasa todo intento del hombre para poder extinguirlo, y solo la misericordia y la bondad de Dios los apagan. Este tipo de fuegos que se dan en los bosques duran meses, y solo la lluvia los puede terminar. El hombre es inútil para apagar ese fuego. Y hermanos, vivimos en una sociedad que murmura. Vivimos en una sociedad que constantemente se queja. Santiago dice que en el capítulo 3 dice Santiago, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que ese poder tiene un órgano tan pequeño como la lengua, y vivimos en una sociedad, hermanos, que constantemente se está quejando. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos del clima, nos quejamos de los precios, del trabajo incluso, y muchas veces hasta de Dios. Es el mundo cotidiano que vemos que se queja constantemente. Hay programas de televisión con mucha audiencia que se dedican a hablar mal de los famosos, y ahí está la gente escuchando y de manera inocua, creyendo que eso no hace daño, participando en eso. Las quejas, hermanos, parecen ser el idioma común del mundo. Pero lo triste de esto, hermanos, es que esta actitud se puede introducir en la iglesia. El murmullo que comienza en un corazón alejado de Dios, de pronto se convierte en división, en desánimo y en desobediencia. ¿Pero qué es la murmuración? Porque yo decía, a veces caemos en eso y ni siquiera lo sabemos. Por eso el salmista decía, examina mi corazón, limpia mi corazón, porque no me doy cuenta de las cosas. Según
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es el diccionario que recoge los significados de las palabras. Dice, entre dos de sus acepciones, dice, es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Otra dice, es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Tiene varias características. Se hace en secreto a espaldas de alguien cuando la persona no está presente, ¿verdad? Se expresa queja, descontento, no lo hace de forma directa. Y por ahí tenemos un cuadro, si lo pueden poner, por favor, Daniel, porque a veces la gente dice, es que es una crítica constructiva. Pero aquí están las diferencias entre la crítica destructiva, que es la murmuración, y la crítica constructiva. La crítica destructiva se hace a espaldas, mientras que la constructiva se hace directa y con respeto. La destructiva busca desacreditar a la persona, la constructiva busca edificar. La crítica destructiva es negativa y no tiene propósito claro, mientras que la constructiva es clara, es específica y es propositiva. La crítica destructiva suele exagerar o distorsionar las cosas. La constructiva se basa en la verdad de los hechos. La crítica destructiva no tiene la intención de mejorar. La constructiva tiene la intención de ayudar y de mejorar. Fíjense la diferencia, porque a veces dicen algunos, es que es una crítica constructiva. Así diferenciamos la crítica destructiva de la constructiva. Y hermanos, en esta porción que hemos leído en el versículo 14, es un mandato directo y contundente. Pablo no deja espacio para excepciones. Dice en el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, absolutamente todo. Ahora, conociendo cuál es la definición de murmuración, conociendo las diferencias que vimos ahí, le voy a hacer una pregunta. No espero respuesta, no levante su mano. Es una pregunta a su corazón, a su conciencia. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que no hemos quebrantado este mandamiento en los últimos 30 días? Misma pregunta. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que no hemos quebrantado este mandamiento en los últimos 7 días? O en los últimos 2 días, hermanos. ¿Quién pudiera decirlo? Este versículo, hermanos, revela el carácter que debe acompañar nuestras acciones cristianas. Ausencia de murmuración y contienda. ¿Cómo para uno una murmuración? No escuches, está la parte activa y está la parte pasiva. ¿Cómo pararlo? La vida cristiana, hermanos, debe vivirse en obediencia a Dios, despojándonos de la murmuración y la contienda para preservar la unidad y el testimonio del Evangelio. Y el propósito de este mensaje, hermanos, es exhortar a cada uno de nosotros. Dios nos exhorta, hermanos, a eliminar toda murmuración de toda nuestra vida, para permitir que nuestro testimonio, el testimonio cristiano, brille sin mancha ni reproche, como dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra, hermanos, sobre esto? ¿Por qué evitar la murmuración? ¿Por qué algo que se da tan común y que participamos cotidianamente, por qué lo vemos así tan ligero, mientras que la Biblia no lo ve así? 3 cosas, hermanos, por la que nosotros debemos evitar la murmuración. En primer lugar, la murmuración es opuesta al sentir de Cristo. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación
con temor y temblor. Se habla de un sentir, y Pablo va en el principio de este capítulo 2, dice: si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión, algún afecto entrañable, misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así les dice a los hermanos filipenses, y ellos no eran tan cabezones como los de Corinto, Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego vean lo que dice en el versículo 5, porque esto es tan importante, hermanos. El sentir de Cristo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Cristo. Hermanos, cuando la Biblia habla de un sentir aquí en Filipenses, en el griego, es una manera de ser, una manera de pensar. No es un sentimiento pasajero, es una conducta constante, consecuente, permanente. ¿Cómo es el sentir de Cristo? Un sentir humilde. Mientras que el sentir de Cristo era ese sentir humilde, hermanos. La queja apunta siempre a un sentir orgulloso, lo contrario. Hermanos queridos, fue un susurro en el huerto del Edén lo que hizo que el hombre, toda la raza humana, fuera catapultada a toda la humanidad a un estado de pecado y muerte. Un susurro demoníaco con que Dios os ha dicho esto. Fue la murmuración, hermanos, que impidió a toda una generación entrar a la tierra prometida y los hizo vivir en el desierto durante 40 años. Murmuraron cuando salieron de la esclavitud, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y eso les impidió entrar. Murmuraron porque les faltaba agua, murmuraron porque les faltaba comida. Según ellos, fue la lengua venenosa de los fariseos la que intentó desacreditar a Jesús vez tras vez en su ministerio. Iba Jesús, predicaba la palabra y ahí iban los fariseos murmurando. Un sentir humilde. Dice Pablo: haya en vosotros este sentir. Si lo hubo en el Señor Jesucristo. Y pone Pablo el ejemplo de él mismo y más adelante el ejemplo de Timoteo. Haya pues este sentir, un sentir humilde, hermanos, pero es un sentir obediente, porque nuestra salvación demanda obediencia. Por eso dice: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. En el original quiere decir: lleva tu salvación hasta las últimas consecuencias, que la gente lo vea, no importa lo que pase. Es cuidar con mucho amor lo que Dios te ha dado para siempre. No es que vayas a perder la salvación, sino ocuparte de ella, apreciarla, amarla. Nuestra salvación demanda obediencia, porque fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y el mandato de su Padre que lo lleva a la cruz a morir por nosotros. Esa es suficiente razón para
buscar con todo nuestro corazón ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo nunca murmuró, sufrió injustamente, se burlaron de Él y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cordero, dice Isaías, el profeta, Isaías 53:7, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él sí la podía abrir. Y la verdad, hermanos, la triste verdad es que mucha parte de nuestra conversación tiene que ver con la murmuración. Desde que nacemos, hermanos, estamos acostumbrados a quejarnos. Un bebé llora porque le falta algo, ¿no? Y así crecemos. Y nos quejamos pensando que con la queja va a ser suplido aquello que nosotros, según nosotros merecemos o carecemos. Es un sentir humilde, un sentir obediente, pero además un sentir exultante. Él lo hacía con alegría. Toda la obra de su Padre la hizo con alegría, hermanos. Entonces, vivir sin murmuración es un acto de adoración a Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad, hermanos, sin quejas, nosotros demostramos reverencia a Dios, demostramos fe, creemos en su soberanía. Por eso Pablo apela a ese ejemplo de Cristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ofrecía cada acto de su vida como una ofrenda amorosamente preparada para su Padre. La murmuración es opuesta al sentir de Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, la murmuración es opuesta al obrar de Dios. Versículos 13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios obra soberanamente, hermanos, es una obra soberana lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Los coloca en cada una de las posiciones que Él quiere. Él es el que decide. Dice el texto, porque Dios es el que en vosotros produce. Él es el que determina el rumbo de su iglesia. Él es el que determina la conducta de su iglesia. Él es el que juzga la conducta de sus hijos, no nosotros, no nuestro corazón tan bueno. La palabra de Dios. Murmurar, hermanos, pone en duda la soberanía de Dios y su obra y su control en su iglesia, porque todo ha sido preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros nos oponemos a su soberanía, es rechazo a su providencia. Acompáñenme un momento, hermanos. Acompáñenme a Números. Números 14. Números 14. Y dice la palabra de Dios, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Y fíjese lo que dice el versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Se quejaban contra Moisés y Aarón. ¿Y qué dice Dios? Se están quejando contra mí. ¿Quién puso a Moisés y quién puso a Aarón? Dios eterno, el Dios soberano. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Dios se toma personal. Dios se toma personal la murmuración contra uno de sus hijos. La murmuración es opuesta al obrar de Dios. Es una obra soberana, pero es una obra productiva. Una obra productiva. Regresamos al texto en Filipenses 2:13. Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Él es el que lo produce, no nosotros. Y no estamos solos en nuestra vida cristiana, querido hermano, donde estás sirviendo en tu comisión, en la parte en que sirves en la iglesia, tú no estás solo. Dios te ha puesto ahí y te va a capacitar para hacerlo. Por eso hay que evitar la murmuración, porque es contagiosa, es divisiva, como esos incendios forestales de sexta generación. Pero el obrar de Dios es un obrar soberano, es un obrar productivo, pero es una obra buena también, hermanos. ¿El motivo cuál es? Él produce en nosotros el querer como el hacer ¿por qué? Por su buena voluntad. Es su buena voluntad porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y la murmuración cuestiona y se rebela contra la voluntad de Dios. Es como decir, y como lo dijo, como sucedió en Edén. No estoy de acuerdo con lo que Dios permite, no estoy de acuerdo. Pasó en Edén. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Allí empezó, ¿verdad? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Y la murmuración no ha parado, ni ha parado. Pero nosotros los cristianos podemos parar eso. Que se dé en el mundo, eso es normal, ¿eh? Yo lo veía en gobierno, diario. Pero en su iglesia no. En su iglesia no debe haber esto, porque revela incredulidad. Desconfiamos de la sabiduría de nuestro Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Cuando la gente platica con usted, ¿cómo se queda esa persona? ¿Se queda con un mal sabor de boca? ¿Se queda triste, descontento, enojado? ¿O les alegras el día? ¿O se sienten bendecidos? ¿Has escuchado o te han dicho cuando, oye, me alegraste el día? Eso es lo que Dios quiere, que seamos luminares en el mundo. Bendecir con nuestras palabras, bendecir a los que nos maldicen. Tercero, la murmuración es opuesta al vivir en Cristo. Versículos 15 y 16. Todo lo debes de hacer sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Tres cosas en este punto, hermanos.
La identidad del cristiano. Nosotros tenemos una identidad para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? El texto nos está diciendo, ¿quiénes somos? Este versículo 15, hermanos, es la cúspide de esta porción que estamos leyendo, del 12 al 16. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad, hermanos. Estamos llamados a imitar a Cristo, y murmurar es deshonrar el ejemplo de nuestro glorioso Salvador. Nosotros debemos de vivir, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, y la murmuración es contraria al carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos decir, o cómo puedo decir yo que soy hijo de Dios si me vivo quejando? Y hermanos, quizá alguien diga, pues qué exagerado es el hermano, pero quiero que lo vea desde la perspectiva de Dios. La murmuración es un pecado muy, 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 muy grave. Proverbios 6, si quiere ir conmigo. Proverbios 6. Es una porción muy fuerte, es la palabra de Dios. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Una pausa. Aborrecer en el hebreo es detestar, odiar, y abominar es sentir repulsión, sentir asco, sentir lo peor. Bueno, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. 19. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ese es el sentir de Dios Padre por la murmuración. Todos esos que mencioné ahorita están relacionados con la murmuración. Todos. Es muy peligrosa, hermanos, porque destruye desde adentro. Es como las termitas. Tú no ves el daño. Las termitas trabajan día y noche, no duermen. Están trabajando. El termitero está abajo en la tierra, y están comiendo la casa. No se ve. Hasta el día que te recargues en esa madera y se vaya con todo y todo. Se derriban casas enteras en Estados Unidos. Es peligrosa porque destruye desde adentro. Las palabras, hermanos, matan. Pueden matar el honor de una persona, pueden matar su esperanza, pueden matar su ilusión, pueden matar su deseo de servir al Señor. Eso hace la murmuración. Es totalmente demoníaca, hermanos. Esa es la identidad. Dice Pablo, somos hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? La esfera del cristiano. ¿Dónde están? Volvemos al texto, versículo 15. ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes somos? Ya vimos. ¿Dónde vivimos? A ver. Hijos de Dios sin mancha, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Ahí vivimos, ahí estamos, hermanos.
en medio de un mundo corrupto, perverso, que aborrece a Dios, en medio de ellos estamos. ¿Cómo vamos a alumbrar a ellos si nos comportamos como ellos? No se puede. La altivez, la arrogancia, todo eso forman parte de esa vida mundana, no de la vida cristiana. Vivimos en una sociedad, hermanos, que como la que Pablo calificó de maligna y perversa. Así es nuestra sociedad, así es la de Pablo, así ha sido todo el tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, pero tenemos su preciosa palabra, hermanos. Para evitar todo eso, para tener esas altas cualidades morales que Pablo nos invita a tomar de Cristo. Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Traten de ser como es Jesús. ¿Y cuál es el propósito del cristiano en este mismo texto, hermanos? Somos hijos de Dios, vivimos en medio de una generación perversa y maligna. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué estamos nosotros? Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ese es el propósito. Mientras el mundo está lleno de oscuridad, de críticas, de queja, de incredulidad, Dios quiere que nosotros seamos diferentes a ellos. No por superioridad, hermanos, sino por fidelidad, por respuesta a tan grande salvación. ¿Cómo le hacemos? Asidos de la palabra de Dios, dice la Escritura. ¿Cómo? Asidos de la palabra de Dios. Asidos es abrazados de la palabra de Dios. ¿Qué dice mi Señor en su palabra? Voy a tomar esta decisión, voy a ver qué dice mi Señor. No se trata solo de callar, hermanos, sino de llenar nuestra boca de gratitud y una vida de obediencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengas en tu corazón, tu boca lo va a decir. Y una iglesia que murmura, hermanos, pierde fuerza ante el mundo. Quiero dejarlo bien claro. ¿Cómo vamos a brillar como luminares si vivimos quejándonos como el mundo? Igualitos. Dios quiere, hermanos, y con esto termino, quiere una iglesia que obedece con gozo, una iglesia que brilla, no por su tamaño, no por su estructura, sino por la pureza de su corazón. Eso es lo que quiere el Señor, por su sencillez, por su testimonio. Cada vez que nosotros elegimos no murmurar, hermanos, estamos eligiendo ser luminares en el mundo para la gloria de Dios. Y hoy Dios quiere llamarnos a todos, hermanos, a dejar la murmuración, a abrazar la gratitud, a dejar la contienda, a buscar la paz y a vivir de tal manera que reflejemos a nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Que nuestras palabras, hermanos, edifiquen, no que destruyan. Que nuestro rostro refleje la paz de Cristo, no la tensión del mundo, la tensión. El mundo vive en tensión, tenso. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es clara, es directa, Señor, y porque es pertinente. Gracias, Señor, porque la hemos recibido en nuestro corazón, Señor,
y atenderemos en la parte que nos corresponde a cada quien. Estar atentos a no participar de este tipo de situaciones, Señor. Bendice a nuestra amada iglesia, Señor, líbrala de todo mal, de todo ataque del enemigo, Señor, y sobre todo te pido una bendición especial por mis amados hermanitos que han decidido obedecerte en el bautismo. Gracias, Padre, gracias. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.